Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a tener una oración al Señor. Padre Celestial, venimos una vez más ante ti. Abrimos tu santo libro, sabiendo que es tu voz, Señor, hablando a nuestros corazones. Señor, y en esta mañana te rogamos que una vez más tú hables a cada uno de nuestros corazones, allá en nuestras circunstancias en las que estamos, que tú nos acerques a ti, Señor. Queremos cada uno de nosotros tener un encuentro contigo, como Saulo, camino de Damasco. Encontrarnos contigo y ver esa luz resplandeciente que transforma corazones. Te rogamos que tu luz esté presente también en esta mañana y tú quieras cambiar corazones también en el día de hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dejamos atrás ya todas las veces en las que el Señor Jesucristo dice yo soy en el Evangelio de Juan, pero aún nos queda alguna otra vez. Y en esta ocasión estamos en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo le dice a Saulo, camino de Damasco, yo soy Jesús. En todo lo que hemos visto en esta serie del Gran Yo Soy, hemos visto cómo el Señor Jesucristo es el Todopoderoso y es el que capacita a sus hombres, ¿verdad? Capacita a sus apóstoles para el ministerio que tienen por delante. Él es el que los llama, Él es el que los discipula, Él es el que los transforma con su poder. Él es el que los capacita. Y ahora el Señor Jesucristo se está encontrando y está transformando al último de sus apóstoles, al apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a leer esa conversión y cómo Saulo se encuentra con el gran Yo Soy. Hechos 9, leeremos solamente los 9 primeros versículos, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esto es el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió. Hasta aquí este relato hermoso, poderoso, de la conversión de Saulo, que conocemos todos como el apóstol Pablo. Sin duda la conversión más conocida, diríamos, de todo el texto bíblico. La conversión que en toda la Biblia se nos explica con mayor detalle, con lujo de detalles. La conversión que se repite más veces, que se nos explica más veces en el Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 9, pero si leyéramos en el 22, ahí Pablo explica su conversión delante de los judíos. Más tarde, en Hechos 26, Saulo vuelve a explicar su conversión delante del rey Agripa.
en sus cartas a las iglesias, varias veces menciona de algún modo su conversión. Sobre todo en Gálatas capítulo 1, empieza la carta a los Gálatas explicando su conversión al Señor Jesucristo. Es la conversión que más veces se nos repite, se nos detalla en la Biblia. Y cuando se nos repite tanto es por algo. Estemos atentos, abramos los ojos y los oídos, porque en la historia de Saulo y cómo se encontró con el Señor Jesucristo, hay un poderoso mensaje para nosotros, de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo transforma corazones. En la semana pasada veíamos a otro de los apóstoles que se encontró con el gran yo soy, Judas. Y cuando escucha la voz del Señor Jesucristo, yo soy, Judas cae en tierra. Saulo también cae en tierra, pero qué diferente, ¿verdad? Para levantarse y ser restaurado. Las historias de Judas y de Saulo son exactamente lo contrario. De hecho, podríamos decir que Saulo sustituye a Judas, el apóstol que se perdió. Son exactamente lo contrario. Judas está cerca del Señor. Judas sigue al Señor Jesucristo, camina con Él, cena con Él, va de pueblo en pueblo predicando con Él y finalmente le traiciona, le entrega. Saulo es exactamente lo contrario. Saulo persigue al Señor, persigue a los cristianos y los echa en la cárcel para que los ejecuten y finalmente se encuentra con el gran yo soy y cambia completamente su vida, su historia. Judas se encuentra con el gran yo soy y aquello es su final. Saulo se encuentra con el gran yo soy y aquello es el principio. La transformación, la conversión. Para unos, encontrarse con la luz de Cristo es esperanza, gracia, misericordia, vida eterna. Para otros, encontrarse con la luz de Cristo es juicio, condenación, sentencia. Saulo es un ejemplo tremendo y poderoso de la gracia transformadora del Señor, de cómo Él puede cambiar vidas, puede cambiar corazones por completo. Si Dios hizo eso con Saulo, ¿qué no puede hacer contigo? No creas que eres un caso demasiado difícil para Dios. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Vamos a ver por un momento quién es Saulo. Vamos a conocer a Saulo y vamos a ver cómo es transformado Saulo. En primer lugar, Saulo es un hombre inteligente. Bueno, inteligente es una palabra que se nos queda pequeña. Es muy inteligente. Es un genio, es un coco, diríamos en el siglo XXI. Es un hombre súper preparado, súper inteligente. Es un intelectual de su época. Nació en Tarso, que ya es conocida la ciudad por su ambiente cultural, universitario. Él es hebreo y su primer nombre es hebreo, Saulo. Su segundo nombre, Pablo, es un nombre romano. Crece entre dos culturas, es educado como hebreo, pero es ciudadano romano dentro del Imperio Romano. De jovencito ya lo envían a Jerusalén para estudiar bajo Gamaliel, que era un gran rabino de los más conocidos de su época. Esto lo vemos en Hechos 22, como Saulo lo explica. Así que conoce la cultura romana, conoce la filosofía griega de aquel entonces. Recordemos que todo aquello había sido antiguamente imperio griego, bajo Alejandro. La cultura griega está extendida por todo el Mediterráneo. El griego es el idioma internacional, como hoy día podría ser el inglés. Así que un hombre culto hablaba y dominaba también el griego. Saulo es la crème de la crème del siglo I. Lo mejor de lo mejor. Dice un comentarista que estuve leyendo esta semana, que Saulo en nuestros días tendría el equivalente a 2 PhD, a 2 doctorados, a la edad de 21 años. Y además hablaba fluidamente el arameo, el hebreo, el griego y seguro el latín, como buen ciudadano romano. ¿Os podéis imaginar que entrara en nuestra iglesia un jovencito, le saludáramos y tuviera 20 años y ya fuera doctor en antropología, en filosofía y letras, y hablara catalán, griego, inglés, ruso? Daría un poco de miedo, ¿verdad?
Ese era Saulo. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. El punto en la conversión de Saulo es el siguiente, hermanos. Aunque era tan sabio, tan inteligente, no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. Aunque tenía todo el conocimiento humano, aunque tenía todo el conocimiento teológico, aunque era uno de los hombres más sabios del mundo, no conocía a Cristo. Porque a Cristo tú no lo puedes conocer con tu propia capacidad, con tu propio esfuerzo, con tu propia virtud, con tu propia inteligencia. Es Él que se te ha de revelar. Saulo era de los hombres más inteligentes del planeta y no había visto que Jesús era el Mesías. No conocía a Cristo. Sin embargo, Pedro y Juan eran simples pescadores. Pero Jesús salió a su encuentro. Vosotros, seguidme. Y la gente se maravillaba de su sabiduría. Leemos en Hechos 4:13, que viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, no tenían estudios. No habían acabado la primaria. Se dedicaban a pescar desde que eran niños. Se maravillaban. Escuchaban cómo hablaban y se maravillaban. Y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Quieres ser verdaderamente sabio? Necesitas encontrarte con Jesús. Jesús de Nazaret. Y así es. Dios prefiere muchas veces salvar a los menos inteligentes, a los menos cultos, a los menos preparados. Eso no es un piropo para nosotros, ¿verdad? Ya lo sé. Pero es un piropo para Él, para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad, en nuestra falta de preparación, en nuestra falta de virtud, brilla más la gloria, la gracia y el poder de Dios en nuestras vidas. 1 Corintios 1:26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ay, si tienes la bendición de llegar a la presencia del Señor, tú no le podrás decir: Señor, yo te descubrí, yo te encontré, qué bien que era inteligente y analicé la Biblia para poderte conocer. No, dirás: Señor, gracias por tu gracia y por haberte revelado a mí. Por haberte revelado a mí. No es por tu inteligencia que eres salvo. No es por tu conocimiento de Dios que eres salvo. Porque si así fuera, los demonios entrarían delante de ti en el cielo. Porque ellos conocen a Dios mucho mejor que tú. Porque ellos se saben la Biblia mucho mejor que tú. Porque ellos saben teología mucha más que tú. ¿Quieres entrevistar a un demonio? A ver qué nota saca en un examen de teología. ¿No crees que aprobaría en todos los seminarios del mundo cum laude? Y los demonios no son salvos. Y tienen un tremendo conocimiento de Dios. Pero no son salvos. Satanás y sus diablos conocen a Dios y tiemblan. Y tiemblan. No son salvos. Y hermanos, no estoy hablando en contra de los estudios, en absoluto. En absoluto. Debemos estudiar la Biblia. Debemos estudiar teología y estudiar historia de la Iglesia y todas esas cosas. Pero no para inflar nuestra cabeza, sino para henchir nuestro corazón. Y si a medida que estudias la palabra y estudias teología, notas que tu cabeza se infla, ponte de rodillas y adora al Señor. Y dile: Señor, dame un corazón humilde delante de ti. Que lo que crezca sea tu adoración, no tu ego.
Hermanos, no te equivoques. Dios no busca eruditos bíblicos, Dios busca adoradores. Adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay muchos teólogos enseñando en universidades y en grandes lugares que conocen mucha teología y no son salvos. Ni siquiera son creyentes. Dios busca verdaderos cristianos, adoradores. No valoremos lo mismo que el mundo valora. La admiración por los conocimientos, por los títulos, por la sabiduría. No busquemos esas cosas. Porque Dios no valora lo mismo que el mundo y el mundo no valora lo mismo que Dios. Veamos la vida cristiana con los ojos de Dios. Haya en tu corazón humildad, servicio, adoración, gratitud, entrega, sacrificio. Hay iglesias que se equivocan profundamente al hacer sus líderes aquellos que son exitosos en los negocios, o que ya tienen carrera política, o que les va bien en la vida, o que son famosos. Esos no son los criterios de Dios. Dios busca un corazón que le adore sobre todas las cosas. La inteligencia no salva a nadie. Al contrario, la palabra nos advierte que la inteligencia envanece y que el hombre llega a las conclusiones más equivocadas cuando sigue su propia inteligencia. Romanos 1:21. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra también nos dice que al contrario, que el más sencillo, cuando pone su confianza en la palabra del Señor, se convierte en el más sabio. Salmo 19, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El punto principal en la conversión de Saulo es este. Aunque Saulo era un hombre sabio e inteligente, como no había otro, no había conocido al Mesías, porque por tu inteligencia no puedes ser salvo. En segundo lugar, Saulo era un hombre religioso. Vaya que sí. Más que tú y más que yo. Un hombre religioso. Abrazó la religión de sus padres, la guardó a la perfección. Dice Hechos 23 que era fariseo de fariseos. Sabemos que los fariseos eran ultra ortodoxos, ¿verdad? Muy estrictos con la ley. No solo respetaban la ley de Moisés, sino que añadían su ley a la ley y decían exactamente cómo debía de cumplirse la ley de Moisés en cada pequeño aspecto. En un sermón que escuché recientemente del pastor Sugel Michelén, comenta algunos puntos en los cuales los fariseos nos dejan maravillados con su pulcritud. Por ejemplo, guardando el día de reposo. ¿Qué hacías si había llovido, ibas caminando por el camino y tus zapatos, tus sandalias se llenaban de barro? Estabas pecando porque estabas llevando un peso en el día de reposo. Entonces debías quitar el barro de tus sandalias. ¿Cómo podías hacerlo? ¿Rascando con un cuchillo? No, porque eso también es trabajar en el día de reposo. La solución de los fariseos era, puedes quitar el barro de tus sandalias, pero con el cuchillo al revés, o sea, con el mango. Entonces ya no es un trabajo. ¿Y qué pasaba si una gallina ponía un huevo en el sábado? ¿Podías comerte aquel huevo? No, porque era el trabajo de la gallina. Podías comer el huevo si hacías un pacto de sacrificar a aquella gallina, pobre gallina. Y así los fariseos añadían leyes y leyes y leyes a todas las leyes del Antiguo Testamento. Qué complicado guardar todo esto, ¿verdad? Pues se nos dice la palabra que Saulo era fariseo de fariseos. Él era súper excelente en guardar todas las leyes, todos los preceptos, todas las normas de los fariseos. Excelente entre los fariseos, el más estricto. Dice Gálatas 1:14. En el judaísmo aventajaba a todos mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. De entre los religiosos, que son los fariseos, él era el más religioso de los fariseos. Saulo era alguien súper escrupuloso,
súper legalista, perfecto en todo lo que hacía, guardando la ley del Señor. No es de extrañar que los fariseos fueran gente muy orgullosa, ¿verdad? Sentían que la perfección les rodeaba. Recordamos la parábola, como el fariseo mira por encima del hombro al publicano y dice, hoy gracias Señor, porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano, ¿verdad? Eran ciegos guías de ciegos. Saulo pensaba que veía mucho, no veía nada. No es de extrañar que cuando el Señor se encuentra con él, hemos leído lo que le sucede, queda ciego 3 días. Qué lección, qué mensaje de parte del Señor, ¿verdad? Tú que piensas que ves mucho, reflexiona. Ciego 3 días. Hermanos, así como Saulo no fue salvo por su inteligencia, Saulo no fue salvo por su religión. Saulo no fue salvo por su religión. Porque la religión son los esfuerzos humanos por alcanzar a Dios. Y así nadie es salvo. Y si las pones juntas, realmente todas las religiones son iguales. El catolicismo, el islam, el budismo, los mormones, los testigos, todas las religiones son iguales. Esfuérzate que a lo mejor te ganas el cielo. A lo mejor, ¿eh? Si llegas a la perfección. Si eres bueno, Dios te premiará con el paraíso. Si eres malo, Dios te premiará, Dios te castigará con el infierno. La religión no es más que el esfuerzo humano para intentar alcanzar a Dios. Pero Cristo no es una religión, es exactamente lo contrario. Cristo es Dios que nos alcanza a nosotros. Es Él el que recorre toda la distancia. Los que somos creyentes no nos hemos encontrado con Dios a medio camino. Señor, tú bajas medio cielo, que yo subo la otra la mitad, ¿verdad? Es Él el que se encarnó. Es Él el que caminó entre nosotros. Es Él el que fue sacrificado en una cruz. Él cubrió toda la distancia entre el cielo y la tierra. Toda. La religión no te va a salvar. Cristo te va a salvar. Solo hay 2 religiones en el mundo. Solo hay 2 fes, la de Caín y la de Abel. ¿Qué presentó Caín delante del Señor? Los frutos de su huerta. Frutas, verduras, hortalizas, que él había trabajado tanto, que él había sudado tanto para cultivar. Eran sus trofeos. Y Dios no recibió aquella ofrenda. ¿Qué es lo que ofreció Abel? Que fue recibido con buenos ojos por parte de Dios. La sangre de un cordero. Así es como nosotros debemos acercarnos a Cristo, a través de la sangre del Cordero. Somos recibidos delante de la presencia de Dios. Saulo nos superaba en religiosidad a todos, en pulcritud a todos, en perfección en sus obras a todos. Pero Saulo no era salvo. Saulo no había conocido aún al Señor Jesucristo. Necesitaba conocer al Cordero de Dios. Saulo no fue salvo por su inteligencia, Saulo no fue salvo por su religiosidad. Ahora bien, Saulo, además de un hombre religioso, vemos que es un hombre íntegro. Saulo era un hombre convencido de sus principios. Saulo era un hombre consecuente. Pensaba que el cristianismo era una horrorosa herejía y perseguía el cristianismo. Saulo era un hombre sincero, devoto en lo que hacía, en sus convicciones. Hechos 26:9 nos dice cómo perseguía a los cristianos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en las sinagogas, los forcé a blasfemar. Qué fuerte, ¿verdad? Los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Vemos el poder de Dios? Aquel que forzaba a blasfemar a los cristianos,
ahora está invitando a los paganos a confesar a Cristo como Señor. Aquel que iba detrás de los cristianos hasta en las ciudades extranjeras para apresarlos, ahora va a ir a las ciudades extranjeras para fundar iglesias. Tremendo como Dios es capaz de transformar las vidas. Saulo el perseguidor, Saulo el inquisidor, vamos a llamarle el Torquemada del siglo I, iba persiguiendo cristianos. Se enteró de que había creyentes en Damasco, pidió permiso a los sumos sacerdotes para perseguirlos. Fue a Damasco para encarcelarlos. Saulo era un hombre íntegro, consecuente con su fe. Pero nos dice Proverbios 14:12, que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Saulo era un hombre sincero con su fe, pero su sinceridad no le iba a salvar. Hay muchos budistas sinceros, hay muchos musulmanes sinceros, hay muchos bahá'ís sinceros, hay mucha gente hay muchos ateos sinceros, pero su sinceridad no les va a salvar. Su integridad no les va a salvar. El ser consecuentes con sus convicciones no les va a salvar. Saulo apresa a los creyentes, los obliga a blasfemar, y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero Dios no miró desde los cielos y dijo, uy, Saulo, qué equivocado está. Pero es que es tan noble, es que está sincero, es que sigue los principios, los dictados de su corazón. Dios vio que Saulo estaba profundamente equivocado y salió a su encuentro para cambiar a Saulo. Porque lo que voy a decir ahora os va a sorprender. No es la fe lo que te salva. Es aquel sobre el cual depositas tu fe el que te salva. No es tu fe lo que te salva. Es aquel en el cual pones tu fe lo que te salva. Os lo voy a ilustrar con un ejemplo tonto. Imaginaos que estáis paseando por el Zoo de Barcelona. Estás paseando, es un día hermoso, y de golpe y porrazo te empiezas a encontrar mal, te sientes mal, el estómago, la respiración, no sabes qué te pasa. ¿Tienes miedo de que realmente sea algo grave? ¿Un infarto o algo así? ¿Te sientes débil, caes en un rincón, empiezas a ver ya nublado, no empiezas a oír bien? Pero sabes que necesitas una ambulancia. Sacas el teléfono de tu bolsillo, pero no ves ni los números, no eres capaz de llamar. Entonces alguien se acerca, le entregas el teléfono, casi te estás desmayando. Y dices, por favor, confío plenamente en usted, llame una ambulancia que la necesito. Y cuando entregas el teléfono, quedas descansado. Lo que no sabes es que le acabas de dar el teléfono a un mono que se ha escapado de su jaula. Y tú confías que va a marcar los números y va a hablar y va a decir, por favor, traigan una ambulancia aquí al Zoo de Barcelona. Lo que hace es chupar el teléfono y tirarlo a la piscina de los pingüinos. Y se acabó. No es tu fe lo que te salva. Es aquel sobre el cual tú pones tu fe. Un poquito de fe sobre Cristo Jesús vale más que mucha fe sobre cualquiera de esos profetas y líderes religiosos del mundo. Porque en el día final no es Mahoma el que vendrá, ni Buda ni Confucio, es Cristo Jesús el que vendrá cabalgando un caballo blanco para juzgar a los vivos y a los muertos. Pon tu fe en Jesús, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, pero pon tu fe sobre Jesús, sobre nadie más. Mejor te fuera tener menos fe, pero fe en aquel que es el único digno merecedor de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Así se da la conversión de Saulo. No es por inteligencia, no es por religiosidad, no es por integridad, por devoción, porque en todo eso Saulo nos gana con creces.
Saulo se convierte porque tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y vamos a ver un momento ese encuentro. Jesús sale a por él, como el buen pastor que ha perdido una oveja y va en su búsqueda. Está perdida, está descarriada, está desorientada. El Señor Jesucristo salió a buscar a Jesús de Nazaret. Y le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Tú eres una de mis ovejas, que no te has enterado aún. Ven para acá. Esta es mía. Y se la quedó. Saulo se convirtió porque se encontró con Jesús. Y lo mismo que transformó la vida de Saulo hace 2000 años, es lo que sigue transformando vidas hoy. Nuestras vidas. Tu vida. Si quieres una conversión auténtica en tu vida, te has de encontrar cara a cara con Jesús. Y veamos por un momento la conversión de Saulo, cómo es ese encuentro. Y qué diferente es ese encuentro de lo que muchas veces entendemos por conversión cristiana, o se predica en muchos círculos como conversión cristiana. Esa luz resplandeciente desde el cielo no le dijo a Saulo, Saulo, tengo un plan maravilloso para tu vida, ¿quieres venir conmigo? No le dijo, Saulo, acéptame como tu Salvador personal. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, arrepiéntete. Y él respondió, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? 4 cosas que vemos en la vida de Saulo, que vemos en tu vida también. En primer lugar, Saulo anda por un camino. Tú también andas por un camino. Tú has escogido seguir un camino. El camino de Saulo es hacia Damasco. Es el camino de la venganza, es el camino del odio, de la persecución contra los cristianos. Nos dice el versículo 1 que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo estaba enfurecido. Me imagino a Saulo caminando como unos dibujos animados que a veces presentan un toro o un caballo, ¿verdad? Que le sale humo por la nariz. Así me imagino a Saulo yendo hacia Damasco, enfurecido contra los cristianos. Ese es el camino que escogió Saulo. Voy a dedicar mi vida a esto. Voy a perseguir hasta el último de los cristianos, aunque se escondan debajo de las piedras, y los voy a encontrar. ¿Cuál es tu camino? ¿El camino del éxito? ¿El camino del dinero? ¿El camino de los placeres? ¿El camino de la comodidad? Uy, a mí que nadie me moleste. ¿El camino de la indiferencia? El camino de la búsqueda de la felicidad. ¿Cuál es tu camino? Da igual en el camino en el que estés, porque Jesús puede salir a tu encuentro. Por muy desviado que estés, por muy perdido que estés, yendo hacia Damasco o en cualquier otra dirección, Cristo puede salir a tu encuentro. Y si Él sale a tu encuentro, Él cambia tu camino. Él cambia tu camino. A veces he pensado, no lo voy a hacer, pero cuando voy por la calle y veo una de esas mesas en las cuales hay adivinas que tiran las cartas, ¿verdad? Y pone delante, aquí le leemos su futuro. He pensado, yo voy a poner una mesa al lado, con un letrero grande que diga, sea cual sea el futuro que le ha dicho esta señora, aquí lo cambiamos. Con una Biblia abierta. Sea cual sea tu camino, Cristo puede salir a tu encuentro y cambiarlo. Saulo iba camino de Damasco. Saulo acabó yendo a Jerusalén para encontrarse con los discípulos de Cristo. Qué hermosa, gloriosa la gracia del Señor, que aunque tú no camines hacia Él, Él sale a por ti. Él sale a buscarte. Aunque tú no andabas hacia Él, aunque tú eras enemigo de Él, y todos somos Saulo de alguna manera, hemos dado la espalda a Dios, somos enemigos del Señor Jesucristo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Éramos en otro tiempo enemigos, gracias a la misericordia de Dios que Él salió a mi encuentro. Me alcanzó con su gracia. En segundo lugar, igual como Saulo,
vio una luz resplandeciente. Tú y yo hemos de ver una luz resplandeciente en el camino. Una luz que deslumbró a Saulo y cayó en tierra. Lo siento, pero el Evangelio no dice nada de un caballo. ¿Sí? Todo el mundo se imagina a Saulo cayendo de un caballo. Lo mismo iba en un asno o iba a pie. No dice nada de un caballo, dice que cayó en tierra. Hechos 22:6, Pablo lo describe así. Aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. ¿A mediodía mucha luz del cielo? A mediodía ya hay mucha luz del cielo. No, mucha luz del cielo. Lo describe así en Hechos 26. Cuando al mediodía, oh rey, está hablando al rey Agripa, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿Cómo es esa luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol a la luz del mediodía? La gloria del Señor Jesucristo. ¿Sabéis? Dice Apocalipsis que en el cielo no habrá sol, porque la luz de Cristo será nuestro sol. Su gloria brillaba, deslumbró a Saulo. Esa luz es la gloria del Señor, un brillo mayor que el sol. En hebreo, la Shekinah, la presencia del Señor Jesucristo. Esa luz que vio Moisés en la zarza. Esa luz que vio el profeta Daniel, que le hizo postrarse en el suelo. Y cuando Daniel describe la gloria de Cristo, dice Daniel 10:6, que su rostro parecía un relámpago. Esa luz es la que Saulo vio camino de Damasco y cayó en tierra. Esa luz asombrosa, tan grande que en ese momento Saulo no tuvo dudas de que era Dios. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y sabemos que el griego kurios del Nuevo Testamento reemplaza o traduce al Adonai del Antiguo. Saulo cae en tierra y dice, ¿quién eres, Adonai? Sabe que es la presencia de Dios, no tiene ninguna duda. Como Saulo vio esa gloria de Dios, tú también te has de encontrar con la luz del Señor Jesucristo. Y Cristo vino y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Te has encontrado ya cara a cara con Jesús? ¿Te has encontrado con Él? Cristo debe resplandecer en tu corazón. 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios en el principio, viendo la tierra en tinieblas, dijo, sea la luz. Ahora Dios mira a tu corazón en profundas tinieblas y Dios puede decir, sea la luz, para que la luz de Cristo brille en tu corazón. Querido hermano, querido amigo, si aún no te has encontrado con el Señor, no te confundas, se trata de un encuentro. Un encuentro. No se trata de un largo periodo de reflexión. No se trata de buscar respuestas en tu interior. No se trata de estar estudiando la Biblia durante los próximos 50 años. Se trata de un encuentro. Y la conversión cristiana es tan breve, tan profunda, pero tan auténtica como eso. Un encuentro. Me he encontrado con el Señor Jesús. Como Saulo, camino de Damasco. Me he humillado delante de Él. Mi vida es otra. Transformada por su poder. Tú también estás en un camino. Tú también has de encontrarte con la luz de Cristo. Punto número 3. Porque tú también tienes una espina clavada. Ay, Jesús le dice, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo tiene un aguijón, una espina clavada en su alma. Bueno, aquí en primer lugar Jesús le está llamando a Saulo animal, ¿verdad? Dura cosa te es dar coces. Las personas dan patadas, los animales dan coces. Le está llamando animal.
De hecho, si pudiéramos ver una imagen, una fotografía instantánea del siglo I de Saulo yendo camino de Damasco enfurecido, diríamos, eso no es un hombre, eso es un toro. Le está llamando animal, está fuera de sí. Ese es el efecto del pecado sobre nosotros, nos rebaja al nivel de los animales. Adán y Eva debían comer de todos los frutos del huerto del Edén. Cuando pecaron, Dios les dijo, ahora comerás plantas del campo, como los animales. El pecado nos rebaja al nivel de los animales, a sus sentimientos, a su conducta. Y el Señor le mira desde el cielo a Saulo y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En esa ira contra los cristianos, en el cual Saulo está como loco, como un asno que tiene una astilla clavada en la coz, y para quitarse esa astilla va dando coces, y lo que hace es clavársela más, ¿verdad? Está yendo en contra del Señor y aquello es peor para él. Te estás haciendo daño tú, Saulo, ¿no lo ves? Te vas a destruir, vas a acabar contigo, ¿no lo ves? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo lleva un aguijón clavado en el alma. Odia profundamente a los cristianos, pero a su vez algo batalla en su conciencia. ¿Será verdad? Había visto como muchos cristianos morían antes de negar al Señor Jesucristo. Había visto cómo apedreaban a Esteban delante de él. Dice otro pasaje que él aguantaba las vestiduras, las ropas de aquellos que estaban apedreando. Y mientras apedreaban a Esteban, veía sus ojos llenos de paz, de esperanza. Saulo tenía muchas cosas guardadas en su corazón. ¿Y si el cristianismo es verdad? Como predicó Esteban, es cierto que el pueblo de Israel siempre ha ido en contra de los profetas. Si no querían escuchar ni siquiera a Moisés. ¿Será verdad que este Jesús de Nazaret es el Mesías? ¡Ay! Quita eso de mi cabeza. Satanás me está susurrando esas tonterías. Voy camino de Damasco. Saulo tiene una espina clavada en su corazón. ¿Y tú tienes esa espina clavada en tu corazón? Sí, la palabra de Dios es verdad. Bueno, pues si la palabra de Dios es verdad, dice que cree en el Señor Jesucristo o morirás en tus pecados. Sí, Jesús era un buen hombre. Jesús era un hombre excelente. Si era un buen hombre, no mentía. Y si mentía, era el Hijo de Dios. Jesús es más que un buen hombre. El cristianismo, la iglesia, la fe, sí, está bien, muy buena cosa, muy buena gente. Pero tú ves la vida de los cristianos y ves que no son solamente buena gente, que hay algo sobrenatural. Tienes una espina clavada en tu corazón, igual que el apóstol Saulo antes de su conversión. Dices que la Biblia es palabra de Dios, pero quieres alejarte de ella, porque sabes que te va a hacer ver tu necesidad, tu pecado, tu perdición, y que has de correr al Señor Jesucristo. Y no quieres abandonar el control de tu propia vida. No quieres rendirte a sus pies. No quieres que sea tu Señor. Estás como Jacob luchando con Dios en medio de la noche. Y quieres ganar. Pero sabes que tu verdadera victoria es cuando Él te venza. Estás luchando con Dios en medio de la noche. Dile, Señor, gáname. Señor, vénceme. Señor, derrótame. Señor, conquístame y soy tuyo. Soy tuyo para siempre. Ya para acabar. Estás en un camino. Has de ver una luz. Tienes una espina clavada en el corazón. Tú también has de escuchar la voz del Señor Jesucristo. Igual como el Señor le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? El Señor hoy te dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué vas por otro camino? ¿Por qué vas en mi contra? Saulo escuchó la voz de muchos cristianos que testificaban de su fe. Saulo escuchó ese hermoso, magnífico sermón de Esteban antes de ser apedreado.
Saulo había escuchado lo que era el Evangelio, lo llevaba en su corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado de nuestras vidas. Y cuando cayó al suelo, oyó esa voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó enseguida, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Adonai? ¿Queréis saber lo que a Saulo le hubiera gustado escuchar en ese momento? Cuando dijo, ¿quién eres, Señor? Le hubiera gustado escuchar algo así, yo soy el que soy, el mismo que envió a Moisés, y aquel que envió a Moisés a rescatar al pueblo de las manos de Faraón, yo también te envío, sigue adelante, persigue a esos cristianos y esa herejía horrorosa. Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? Le hubiera gustado escuchar, yo soy el Mesías, al que tú esperabas tanto tiempo. Gracias, Saulo, por perseguir a ese Jesús de Nazaret, impostor. Yo aún he de venir y haré justicia en esta tierra. Lo que Saulo no se imaginaba cuando dijo, ¿quién eres, Adonai? Es que la voz le respondiera, yo soy Jesús. ¿Cómo? Jesús. Jesús de Nazaret. Jesús, el que siguen todos estos que... ¡Ay, mi madre! Ahora sí que no tengo esperanza. ¿Qué quieres que yo haga? Se rindió ante los pies de Cristo. Soy Jesús. Tremendo, ¿verdad? Ay, para nosotros nos es muy fácil decir que Jesús es el Cristo. Leemos las páginas de los Evangelios y vemos a Jesús, el carpintero, el que llama a sus apóstoles, el que camina sobre las aguas, el que multiplica los panes y los peces. Conocemos a Jesús, Jesús de Nazaret. Y hay un momento en nuestras vidas en el que Dios, por su gracia, nos revela que ese Jesús es el Cristo, es el Rey, es el Mesías, es el Hijo de Dios. Ay, pero la conversión de Saulo es al revés. Él conoce a Cristo, él ama al Mesías, él espera al Mesías, él cree en el Hijo de Dios. Pero ahora le ha sido revelado que ese Cristo en el cual él cree y el cual él espera es Jesús. Por eso encontramos en las cartas de Pablo este nombre precioso que solamente él usa. Cristo Jesús. Para ti y para mí, él es Jesucristo. Para Pablo era Cristo Jesús. Ay, y cuando él descubrió que era Jesús, se ha hecho carne. Él esperaba un león, vino un cordero, vivió, habitó entre nosotros, se entregó en una cruz. Y en ese momento Saulo dijo, todo esto es verdad. La gracia de Dios supera mi entendimiento. Él es el Mesías, Cristo Jesús. Escucha la voz del Señor. Tú, como Saulo, estás caminando por un camino. Escucha la voz del Señor que sale a tu encuentro. Mira esa luz que brilla en medio de las tinieblas, que es más resplandeciente que el sol al mediodía. Mira a ese Jesús de apariencia humilde, es el León de Judá. Es el gran yo soy que se hizo carne. El Todopoderoso, el Eterno. Deja de dar coces contra el aguijón. Ríndete delante del Señor y dile, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Envíame tú, Señor Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este encuentro con Saulo. Gracias por cómo tú transformaste su corazón, su vida. Gracias por la lección espiritual inmensa que encontramos en él. Y en cómo tú obraste, en cómo tú saliste a su encuentro. Señor, sabemos que igual como salvaste a este pecador que perseguía tu nombre y perseguía a tus hijos, tú tienes poder para cambiarnos, para salvarnos a cada uno de nosotros.
por muy lejos que estemos de ti, por muy en contra que estemos de ti, aun los enemigos más feroces de la cruz, Señor, tú eres capaz de salir a su encuentro, de transformarlos con tu poder. Señor, transforma nuestras vidas, de todos los aquí presentes. Si hay alguno que aún no cree en ti, Señor, te rogamos, sal a su encuentro, toca su corazón, transfórmalo, que vea que tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Eterno. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia con nosotros, porque no nos dejaste en nuestro camino, en nuestra perdición, en nuestra rebeldía, en nuestra autosuficiencia. Tú saliste a nuestro encuentro, nos humillaste, nos hiciste caer al suelo, nos hiciste ver nuestra ceguera espiritual y ahora, Señor, nos usas para el bien de tu reino. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra. Vamos a tener una oración al Señor. Padre Celestial, venimos una vez más ante ti. Abrimos tu santo libro, sabiendo que es tu voz, Señor, hablando a nuestros corazones. Señor, y en esta mañana te rogamos que una vez más tú hables a cada uno de nuestros corazones, allá en nuestras circunstancias en las que estamos, que tú nos acerques a ti, Señor. Queremos cada uno de nosotros tener un encuentro contigo, como Saulo, camino de Damasco. Encontrarnos contigo y ver esa luz resplandeciente que transforma corazones. Te rogamos que tu luz esté presente también en esta mañana y tú quieras cambiar corazones también en el día de hoy. En nombre del Señor Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Dejamos atrás ya todas las veces en las que el Señor Jesucristo dice yo soy en el Evangelio de Juan, pero aún nos queda alguna otra vez. Y en esta ocasión estamos en Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo le dice a Saulo, camino de Damasco, yo soy Jesús. En todo lo que hemos visto en esta serie del Gran Yo Soy, hemos visto cómo el Señor Jesucristo es el Todopoderoso y es el que capacita a sus hombres, ¿verdad? Capacita a sus... Con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Hasta aquí este relato hermoso, poderoso, de la conversión de Saulo, que conocemos todos como el apóstol Pablo. Sin duda la conversión más conocida, diríamos, de todo el texto bíblico. La conversión que en toda la Biblia se nos explica con mayor detalle, con lujo de detalles. La conversión que se repite más veces, que se nos explica más veces en el Nuevo Testamento. Estamos en el capítulo 9, pero si leyéramos en el 22, ahí Pablo explica su conversión delante de los judíos. Más tarde, en Hechos 26, Saulo vuelve a explicar su conversión delante del rey Agripa. En sus cartas a las iglesias, varias veces menciona de algún modo su conversión. Sobre todo en Gálatas capítulo 1, empieza la carta a los Gálatas explicando su conversión al Señor Jesucristo. Es la conversión que más veces se nos repite, se nos detalla en la Biblia. Y cuando se nos repite tanto es por algo. Estemos atentos, abramos los ojos y los oídos, porque en la historia de Saulo y cómo se encontró con el Señor Jesucristo, hay un poderoso mensaje para nosotros, de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo transforma corazones. En la semana pasada veíamos a otro de los apóstoles que se encontró con el gran Yo Soy, Judas. Y cuando escucha la voz del Señor Jesucristo, Yo Soy, Judas cae en tierra.
Saulo también cae en tierra, pero qué diferente, ¿verdad? Para levantarse y ser restaurado. Las historias de Judas y de Saulo son exactamente lo contrario. De hecho, podríamos decir que Saulo sustituye a Judas, el apóstol que se perdió. Son exactamente lo contrario. Judas está cerca del Señor. Judas sigue al Señor Jesucristo, camina con Él, cena con Él, va de pueblo en pueblo predicando con Él y finalmente le traiciona, le entrega. Saulo es exactamente lo contrario. Saulo persigue al Señor, persigue a los cristianos y los echa en la cárcel para que los ejecuten y finalmente se encuentra con el gran Yo Soy y cambia completamente su vida, su historia. Judas se encuentra con el gran Yo Soy y aquello es su final. Saulo se encuentra con el gran Yo Soy y aquello es el principio. La transformación, la conversión. Para unos, encontrarse con la luz de Cristo es esperanza, gracia, misericordia, vida eterna. Para otros, encontrarse con la luz de Cristo es juicio, condenación, sentencia. Saulo es un ejemplo tremendo y poderoso de la gracia transformadora del Señor, de cómo Él puede cambiar vidas, puede cambiar corazones por completo. Si Dios hizo eso con Saulo, ¿qué no puede hacer contigo? No creas que eres un caso demasiado difícil para Dios. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Vamos a ver por un momento quién es Saulo. Vamos a conocer a Saulo y vamos a ver cómo es transformado Saulo. En primer lugar, Saulo es un hombre inteligente. Bueno, inteligente es una palabra que se nos queda pequeña. Es muy inteligente. Es un genio, es un coco, diríamos en el siglo XXI. Es un hombre súper preparado, súper inteligente. Es un intelectual de su época. Nació en Tarso, que ya es conocida la ciudad por su ambiente cultural, universitario. Él es hebreo y su primer nombre es hebreo, Saulo. Su segundo nombre, Pablo, es un nombre romano. Crece entre dos culturas, es educado como hebreo, pero es ciudadano romano dentro del Imperio Romano. De jovencito ya lo envían a Jerusalén para estudiar bajo Gamaliel, que era un gran rabino de los más conocidos de su época. Esto lo vemos en Hechos 22, como Saulo lo explica. Así que conoce la cultura romana, conoce la filosofía griega de aquel entonces. Recordemos que todo aquello había sido antiguamente imperio griego, bajo Alejandro. La cultura griega está extendida por todo el Mediterráneo. El griego es el idioma internacional, como hoy día podría ser el inglés. Así que un hombre culto hablaba y dominaba también el griego. Saulo es la crème de la crème del siglo I. Lo mejor de lo mejor. Dice un comentarista que estuve leyendo esta semana, que Saulo en nuestros días tendría el equivalente a 2 PhD, a 2 doctorados, a la edad de 21 años. Y además hablaba fluidamente el arameo, el hebreo, el griego y seguro el latín. Como apóstoles para el ministerio que tienen por delante, Él es el que los llama, Él es el que los discipula, Él es el que los transforma con su poder. Él es el que los capacita. Y ahora el Señor Jesucristo se está encontrando y está transformando al último de sus apóstoles, al apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a leer esa conversión y cómo Saulo se encuentra con el gran Yo Soy. Hechos 9, leeremos solamente los 9 primeros versículos, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, esto es el cristianismo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban